Disfrutamos y además muchísimo hablando de niños, de cómo hemos de inculcarles valores para hacer de ellos adultos seguros de sí mismos, entre otras muchas cosas, respetuosos, trabajadores. Un puzzle, el de su personalidad que vamos casi configurando, que se construye cada día y que no hay más remedio, además requiere y necesita de no poco esfuerzo y dedicación por parte de los padres. Araceli Vega, buenos días, bienvenida. Buenos días. ¿Qué tal estamos? Muy bien, encantada de estar aquí. Igualmente, Araceli, que nos abre la puerta hoy y esta vez a uno de esos valores en alza, tanto en niños como en grandes, la responsabilidad, casi nada. Una buena carta de presentación, desde luego, Araceli. Alguien responsable goza de mucha credibilidad. Sí, esto es así. Este sí que es un valor, además, no solamente apreciado a nivel ético, por decirlo de algún modo, sino a nivel muy práctico. O sea, en cualquier lugar, en cualquier trabajo, en cualquier ámbito de la vida, la responsabilidad es altamente valorada. Un hombre o una mujer responsable, también lo veremos y lo veremos en los niños, pero una persona responsable se asocia a una persona que tiene plena conciencia de sí mismo y de lo que tiene a su alrededor, ¿verdad? De las tareas que tiene a su alrededor. Sí, de las tareas que tiene, y además es una persona en la que se puede confiar. Es una persona que sabemos que va a dar lo que tenga que dar, a responder, nunca mejor dicho, en cualquier situación de la vida o en cualquier situación de trabajo, con lo que quiera que se le plantee. De manera íntegra, coherente. De manera honesta, etcétera, etcétera. O sea que la responsabilidad, bueno, casi es la base de muchos de los valores de los que estamos hablando ahora. Luego lo veremos más tarde, pero es verdad que si somos adultos y padres responsables, evidentemente tendremos un camino un poquito más fácil, más allanado para que nuestros hijos también lo sean. Pero vamos a ver cómo hacer de nuestros hijos unas personas en el futuro mucho más responsables. ¿Cómo enseñar la responsabilidad cuando estamos hablando de edades muy tempranas? Bueno, como tú bien has dicho, desde luego el ejemplo es lo fundamental. Después abundamos un poco en esto. Lo más principal es que la responsabilidad empieza enseñándose en el ámbito de la casa, no en el ámbito doméstico donde estamos, y por supuesto también la responsabilidad proyectada hacia los estudios. Eso es muy importante, claro. De hecho, es el caballo de batalla de profesores y padres constantemente en los estudios. Entonces, dentro del ámbito de la casa, nosotros podemos hacer que el niño o la niña tome ese valor de la responsabilidad, pues haciendo que participen en las pequeñas tareas, ¿no? Incluso aunque sean niños muy pequeños, esto es fácil de conseguir. Por ejemplo, si pensamos en un niño de 1 añito y medio, 2 años, también podemos enseñarle la responsabilidad. Aunque nos parezca realmente, y lo es, un bebé todavía. Lo es, claro que es un bebé, pero cuando él está jugando, simplemente le podemos enseñar a volver a dejar sus juguetes colocados. O sea, algo tan simple como eso. Y es simplemente tratar de que la responsabilidad no sea algo impuesto, porque cuando ya llegamos a los 15 años, 14 años, 12, y tenemos que hacer que la responsabilidad sea algo impuesto, entonces sí que puede convertirse en un problema y en algo dificultoso de enseñar. Pero si nosotros inculcamos esta idea de dentro de la educación la responsabilidad, pues eso, en pequeñas tareas, simplemente asumiendo cada uno el papel o lo que quiera que sea necesario en el momento en que estamos viviendo, entonces eso se incorpora a la conducta del niño, al modo de ser. Y entonces es mucho más fácil que después, en el día de mañana, cuando ya sea pues un niño más mayor o un adolescente, esa responsabilidad forme parte de su carácter. Ponías un ejemplo respecto a los pequeños, a los bebés apenas, pero también es verdad que ya con 4 o 5 añitos se pueden ir poco a poco introduciendo, incluso en casa, en el ámbito más cercano de los niños, esas pequeñas tareas que ellos van asumiendo y que no les queden grandes, eso sí. Sí, esta edad es muy buena. Entre 4 o 5 años, si observamos, los niños tienen mucho interés de participar en el entorno. Si les damos oportunidad, ellos quieren hacer cosas. Poner la mesa, por ejemplo, es una tarea muy sencilla. Tenemos 2 niños en casa, pues a lo mejor un niño, Marta, pues es la que pone la mesa y Sergio pues es el que quita la mesa. O como cambiar la bolsa de la papelera para poder poner otra nueva. Pequeñas tareas que son muy sencillas,
Bien es verdad que los padres a veces vamos con prisa y entonces decimos, mira, tardo menos yo en cambiar la bolsa que decirle que lo ponga, ¿no? Pero merece la pena hacer esta inversión de tiempo y de paciencia, ¿no? Tener un poco de paciencia en enseñar. Claro, llegamos a algo clave, y es que para que los niños vayan aprendiendo y asimilando estos valores como el que hoy abordamos, el de la responsabilidad en casa o en los estudios, en el mundo donde están, hay que dedicarles tiempo, y eso conlleva trabajo. Claro, es que, por ejemplo, este tema de la responsabilidad, que yo como profesora tuve que oír esto muchas veces, ¿no? Era un caballo de batalla en los padres tremendo, que les daba muchos dolores de cabeza. Entonces, este tema de la responsabilidad sí que tiene que ser algo que los padres tengan en su conciencia como padres. Es decir, en su tarea de educadores, el poder ver el modo de ir enseñando, mostrando, introduciendo de manera paulatina, graduada, la responsabilidad en los niños. Porque los beneficios van a ser inmediatos. Primero porque van a mostrar al niño que es capaz de hacer cosas que no pensaba, y por tanto será más autónomo. Claro, eso es lo que trae. La responsabilidad trae una gran autonomía para el niño, y también el sentido de confiar en sí mismo, que es tan fundamental pues para su proyección posterior cuando vaya a hacer cualquier tipo de cosa. Entonces merece la pena dedicar ese tiempo por nuestra parte, y dedicarlo, por decirlo de algún modo, inteligentemente. O sea, saber que vale, que me va a llevar un cuarto de hora explicarle cómo poner la bolsa, pero a la larga eso va a tener un beneficio. Y también tenemos que observar algo: cómo se siente el niño cuando ha cambiado la bolsa, cuando ha hecho lo que le has pedido, cuando ha puesto la mesa o lo que quiera que sea. Se siente fenomenal. O sea, si le miras a la cara, él viene todo satisfecho para que tú le des el refuerzo positivo. Y si hubiera dudado en un momento dado, ahí estamos nosotros para reforzar también esa actitud del niño. Tú eres capaz de hacerlo, no te preocupes, ya verás cómo lo consigues. Esto es, las dos cosas. Si lo hace bien, el reforzarle, qué bien que lo has hecho, oye, fenomenal, esto, lo otro, lo que veamos. Y si no lo ha hecho, lo mismo, ¿no? Explicarle, mira, podemos volver a intentarlo, lo podemos hacer así, asá, de la otra manera, ¿no? Ambas cosas, desde luego. Teniendo en cuenta además que el niño tiene una determinada edad y que no podemos sobrecargar esa responsabilidad ni pedirle que haga cosas que evidentemente no están en su mano. Sí, esto es importante también, porque a veces a lo mejor no nos damos cuenta y le pedimos a un niño algo que sobrepasa su capacidad. No sé, por ejemplo, yo he conocido algún caso donde un niño de 7 años se tenía que encargar de su hermana de 3, ¿no? De vestirla y darle de desayunar. Eso es exagerado, no puede hacerlo. Eso es una tarea de un adulto. Entonces, sí que tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas. ¿Cuál es la norma para verlo? Pues es fácil. Cuando le damos esa tarea a un niño y si lo vemos sobrecargado, es que es demasiado para él, ¿no? Y como todo, aprender a ser responsable conlleva también un cierto entrenamiento, así que con responsabilidades poquito a poquito y de forma gradual. Sí, siempre así, ¿no? Siempre viendo adecuadas a la edad, adecuadas al momento, adecuadas a la situación. Pues no es lo mismo, por ejemplo, el querer que un niño responda a las 9 de la noche, que a lo mejor ya está muy cansado de todo el día, que no pues por la tarde, cuando llega del cole, o un día de fiesta, que está todo el día en casa. Yo creo que ahí los padres sí que podemos pulsar, ¿no? Y saber cómo, cuándo y cómo y de qué manera. O sea, nuestra intuición como padres nos lo dice, ¿no? Y porque esos hábitos paulatinos y continuados van creando una costumbre, y por tanto ellos ven que esa responsabilidad es algo, bueno, pues que normalizan y que integran en sus vidas. Sí. Esa pequeña tarea que tienen encomendada. Eso es. Este es el punto. Y también un modo de hacer responsables a los niños es marcarles unos límites claros, ¿no? Unas normas claras. Cuando un niño tiene una norma puesta, una norma que sea justa, que sea sencilla, que se entienda bien lo que ocurre cuando esa norma se transgrede. Esto es muy importante. Y ahora ya estamos entrando en el ámbito ético, por decirlo de algún modo, de la responsabilidad. Entonces, cuando le damos a un niño esto, ese niño, a partir de ese instante, es capaz ya de adquirir la responsabilidad como algo integrado en su vida. Cuando hablamos de normas,
estamos pensando en que los niños rechazan las normas. No, las normas realmente son el cuadro en el que ellos se pueden mover para conducirse de una manera adecuada y es donde pueden realmente aprender esa responsabilidad. Normas tales como, bueno, tenemos que acostarnos a las 10 de la noche, no más allá de las 10 de la noche. Eso es una norma. Entonces, claro, las normas también tienen que ser flexibles. Quiero decir que, por ejemplo, si es el día de Nochebuena, evidentemente no lo vamos a acostar a las 10 de la noche. O sea que esto sabemos cómo hay que hacerlo, ¿no? Pero sí es importante para que la responsabilidad exista y como un medio de crearla, el tener normas, estas normas flexibles. Un buen ejemplo de que los niños han interiorizado bien esas pequeñas normas, esas pequeñas tareas o responsabilidades, es cuando los adultos, bueno, pues porque somos humanos y nos equivocamos, de vez en cuando nos las saltamos también y son ellos los que vienen a recordarnos. Y es que tú no has hecho esto que tendrías que haber hecho. Entonces decimos, bueno, creo que algo hemos asumido. Que suele pasar, que nos echen la bronca en ese sentido. Sí, sí pasa, sí. Pero es el primero que no has cambiado la bolsa de basura o has puesto la tapa a la pasta de dientes. Claro, la respuesta ahí es cierto, ¿eh? Porque a veces como padres nos fastidia que nos pillen, ¿no? Uh-huh. Entonces, que nos corrijan nuestros propios hijos. Y que nos corrijan, incluso hay padres que se pueden poner violentos, yo lo he visto. Entonces, ahí hay que tener la suficiente también paciencia, inteligencia, no sé cómo llamarle, un poco conjunto de todo, para ver que también eso es una inversión a largo plazo para la responsabilidad. Si nosotros admitimos que nos hemos equivocado ahí, ellos entienden que ese es el mecanismo, es decir, cuando algo no lo hago bien, lo reconozco y trato de subsanarlo. Incluso si no puedo subsanarlo, porque si fuera algo que no tiene remedio... Vuelta atrás. Eso es. Aun con todo y con eso, le muestro a él, digo, es verdad, mira, que se me ha olvidado, ha pasado esto. Bueno, lo que voy a hacer para la próxima vez, y entonces les enseñamos a aportar soluciones, a prevenir el que pueda ocurrir esto. Es decir, en todo momento de lo que estamos hablando es de una actitud de diálogo y honestidad con nuestros hijos. La honestidad también crea responsabilidad, sin duda. Y la responsabilidad, añadimos otra ventaja más, proporciona también control y autocontrol en los niños y más capacidad de trabajo y más capacidad para asumir retos, ¿verdad? Sí. Que, no sé si por suerte o por desgracia van a tener que afrontar muchos a lo largo de su vida. Sí, sí. Y para poder asumir retos es fundamental el tener confianza. Entonces, la confianza siempre se adquiere con responsabilidad. Y la responsabilidad lo que aporta es eso, confianza, autonomía, son como tres valores que van muy conectados. Y cuando depositamos determinadas responsabilidades y las exigimos en los niños, hay que dejarles un poquito de margen, ¿eh? De campo, de libertad, no estar muy encima de ellos. Eso es, que ellos no sientan que nosotros estamos ahí encima. Eso es. Vamos a poner ejemplos concretos. Un niño que es pequeño, que está aprendiendo a abotonarse la chaqueta. Entonces le decimos, bueno, ¿te vas a abotonar la chaqueta tú? Pues evidentemente le hemos enseñado, no va a poder hacerlo, por lo que sea, ¿no? Porque todavía no tiene práctica, entonces le ayudamos y para las siguientes veces intentamos que él solo lo haga. Va a tardar mucho más. Nuestra tendencia es, bueno, te lo abotono yo y acabamos con el asunto. Y salimos antes, volando de casa, que suele pasar, Eso sí. Es. Entonces es interesante que tengamos el tiempo, el margen. Pues cuando hablo de abotonarse la chaqueta hablo de tomar el desayuno solos cuando son pequeños o vestirse solos, hablamos de 5 años, por ejemplo. Entonces sí que merece la pena que esperemos un poquito, ¿no? Que lo hagamos y entonces que le dejemos la libertad. En esto, que son tareas muy mecánicas, las tienen que desarrollar de un modo muy determinado. Pero si hay otro tipo de tarea que sea más creativo, nos podemos asombrar con lo que puede ocurrir. Cuando le dejamos el espacio, pues de pronto eso, lo de cambiar la bolsa lo han hecho de otra manera. Y descubrimos a nuestros hijos capacidades que todavía no habíamos presenciado. Eso es, le damos la libertad, eso sí que es importante y la autonomía, ¿no? Para que ellos lo puedan hacer. Un pequeño paréntesis, Araceli, obligatorio es cuando estamos asistiendo a episodios de exceso de responsabilidad que pueden tener desde luego consecuencias en los niños pues que no nos gustan. Sí. Y ponías antes un ejemplo muy claro. He puesto el ejemplo antes muy claro, que yo lo he conocido. Y también lo que ocurre es que cuando hay exceso de responsabilidad en un niño, la tendencia va a ser la de control. No solo él por parte de la familia, en el entorno donde esté, sino incluso en el colegio. Son este tipo de niños que quieren controlar a otros, ¿no? Y que quieren que los demás hagan las cosas exclusivamente como ellos dicen. Esto es sí que es contraproducente. Y además, digamos que va a crear, a la larga va a haber un momento donde la presión va a ser muy alta
y puede crear niños irresponsables, niños que suelten absolutamente todos, pues porque haya un momento donde se bloqueen y ya no hagan nada, ¿no? Araceli, en estos ratitos que buscamos de vez en cuando y que compartimos para hablar de valores hacia los pequeños y por supuesto siempre con esa segunda visión hacia los adultos, procuramos aportar algo práctico, o un libro, o una página, o un enlace. Creo que tenemos unos vídeos estupendísimos sobre la responsabilidad en los pequeños, que yo creo que a los padres les van a venir muy bien. Sí, vamos a apuntarlos. Me ha gustado mucho. Encontré una página web que se llama www.educapeques.com y ahí hay un vídeo que se llama Responsabilidad en los niños, medidas básicas para fomentar la responsabilidad infantil. Bueno, es un vídeo cortito, desde 5 minutos, tiene así escrito en resumen algunas de las cosas que hemos comentado y algunas más, porque el tema de la responsabilidad es muy amplio, ¿eh? Entonces aquí hemos tratado un poquito de esbozarlo, pero desde luego que a través de este vídeo seguramente que vamos a tratar al menos de complementar mucho de lo que hemos dicho aquí. Y luego está, como siempre, estos cuentos que siempre recomendamos de la editorial Cubani, que refuerzan los valores en los niños. En nuestra página web, porque claro, lo que he dicho antes, la responsabilidad se apoya en otros valores. Hemos hablado de la honestidad, hemos hablado de la confianza. Entonces, si queremos abordar un poco más esto y poder hacer, digamos, como un puzzle, como tú decías antes, para poder crear esa responsabilidad, pues en nuestra página de Cubani, en la sección de recursos para educar en valores, ahí hablamos de algunos otros valores, hay algún vídeo también que puede apoyar para entender un poco más y para abordar esta tarea de enseñarles responsabilidad a los niños. En la página web www.cubani-cuentosdevalores.com. Pues ahí está esa página que guardamos bien en la memoria. Algunas pistas, un poco de ayuda, Araceli, que nunca está de más para inculcar el valor de la responsabilidad en nuestros hijos. Pues ha sido un placer, como siempre. Bueno, una mañana más para mí. Y hasta la próxima, Araceli. Hasta pronto. Adiós.